Una parábola vertical es una función. Las parábolas horizontales, como veremos, no son funciones. Las parábolas verticales sí lo son. Una parábola es vertical si es cóncava hacia arriba o si es cóncava hacia abajo. Estos son los únicos dos escenarios de una parábola vertical. Lo que cambia es cuán abierta o cerrada es su forma y dónde está en términos de desplazamiento. Sepan que cuando una parábola abre hacia arriba, el foco queda encerrado en esa gráfica y la directriz queda debajo. Por lo tanto, el foco va a quedar encima del vértice y la directriz debajo. Por el contrario, si tenemos una parábola cóncava hacia abajo, una parábola que abre hacia abajo, entonces el foco va a quedar por debajo del vértice y lo más alto que tendríamos sería la directriz. El vértice sigue estando a la misma distancia del foco y de la directriz. Lo único que pasa es que para llegar del vértice al foco hay que bajar. Y para llegar del vértice a la directriz hay que subir. Sin embargo, estas fórmulas se mantienen intactas. El eje de simetría para cualquiera de los dos escenarios es x igual a h. La coordenada h, k corresponde al vértice. Una vez usted determina el valor de c, va a haber dos alternativas. El valor de c puede ser positivo o negativo. En el ejercicio anterior, c fue igual a positivo 1. Cuando c es positivo, la parábola abre hacia arriba. Cuando c es negativo, la parábola abre hacia abajo, partiendo de que estemos ante parábolas verticales. La coordenada del foco es h acompañado de k más c. Usted sabe que k más c es un valor más alto cuando c es positivo. Así que cuando c es positivo, c es mayor que 0, usted tiene este tipo de parábola. Cuando usted tiene la coordenada hk y le suma un valor positivo, el foco resulta estar más alto. ¿Por qué? Porque como la c es positiva, al sumarla, aumenta la altura. Y como es positiva, al restarla, disminuye la altura. Por eso es que cuando la c es positiva y usted la suma, el foco queda encima del vértice, y como la c es positiva y usted la resta, la directriz está por debajo del vértice. No obstante, si el valor de c fuera negativo, c menor que 0, usted tendría una parábola cóncava hacia abajo. Cuando usted tiene la coordenada del foco h, k más c, este k más c pasa a ser una recta, porque usted está sumando un número negativo. Por consiguiente, cuando usted realice la suma, ¿qué va a obtener? Que este valor va a disminuir. La coordenada en y va a disminuir en relación al vértice. Y eso es precisamente lo que ocurre. Cuando usted tiene el vértice y le suma a la altura un valor negativo, bajó. Quiere decir que el foco está por debajo del vértice en las parábolas verticales donde c es negativa. ¿Y qué ocurre en la directriz donde la ecuación es y igual a k menos c? Cuando usted resta algo que ya es negativo, se convierte en una suma. Por esa razón, la directriz es la más alta de estos tres valores. Por eso es que cuando usted dice y igual a k menos c, pasa a aumentar la altura. Así que esta fórmula no se trastoca para nada. Cumple tanto para la parábola vertical que abre hacia arriba como la parábola vertical que abre hacia abajo. Veamos cómo sería la conducta de una parábola horizontal.
cuando estamos ante una parábola horizontal, noten que la forma estándar cambia. En la parábola horizontal, en lugar de tener una fórmula como en la vertical que decía y menos k es igual a x menos h al cuadrado entre 4c, aquí las variables se cambian. Aquí comenzamos no con y menos k, sino con x menos h es igual a lo que está en paréntesis al cuadrado, ya no es la x, es la y. Por eso es que esto no es una función, porque usted asignándole a la y dos valores diferentes podría obtener una misma x. Y ni siquiera hay que hacer ese ejercicio mental. Con simplemente ver la prueba de la línea vertical, nosotros vemos que las parábolas horizontales no pasan la prueba de la línea vertical, por consiguiente no son funciones. Así que la forma estándar de la parábola horizontal es x menos h es igual a y menos k al cuadrado entre 4c. Si ustedes se fijan, ¿cómo sería el eje de simetría de una parábola horizontal? Pues mira, aquí la simetría tiene que ser una recta horizontal, ¿se dan cuenta? Distinto a cuando la parábola es vertical, donde el eje de simetría es vertical. Pero si la recta es horizontal, si la parábola es horizontal, el eje de simetría tiene que también serlo. Por lo tanto, el eje de simetría tiene que estar en términos de y, porque aquí lo importante del eje de simetría es su altura. Toda recta horizontal, lo importante es su altura. Por consiguiente, el eje de simetría es y igual a k. Y es igual a k. Similar a lo que ocurría con la parábola vertical, lo que hacemos es que igualamos a cero ese paréntesis o simplemente le cambiamos el signo al número que está siendo sumado o restado a esa y. Vean aquí el vértice. El vértice es la coordenada HK. En eso no cambia. Recuerden que el vértice es el punto de la parábola que no tiene un simétrico. Este es el vértice. Si ustedes se fijan, si la parábola abre hacia la derecha, ¿qué quiere decir? Que la distancia para yo llegar del vértice al foco tengo que desplazarme a la derecha. Cuando yo me desplazo a la derecha, ¿a quién estoy alterando? A la X, no estoy alterando a la Y. Por lo tanto, la coordenada HK del vértice, para yo llegar del vértice al foco, tengo que sumarle a la X, porque el desplazamiento es horizontal, pero me queda a la misma altura. Yo me quedo a la misma altura. Por consiguiente, la coordenada del foco es H más C, acompañado de K. La altura del vértice y el foco es la misma. Lo que cambia es el desplazamiento horizontal, lo que cambia es su valor en X. Y si se fijan, si la parábola abre hacia la derecha, quiere decir que la directriz queda a la izquierda del vértice. Así que yo voy a ver el valor en X correspondiente al vértice, que el valor en X del vértice le llamamos H, y a H yo le voy a restar C. Quiere decir que X es igual a H menos C, es el valor de la directriz. La directriz ahora está en términos de X, porque la directriz es vertical y las rectas verticales tienen ecuación X es igual a un número. En la parábola vertical, el eje de simetría era vertical, estaba en términos de X igual a H. La directriz era una recta horizontal, estaba en términos de Y igual a K. Pero aquí es lo contrario. En la parábola horizontal, el eje de simetría en lugar de vertical es horizontal. Como el eje de simetría en una parábola horizontal es también horizontal y las rectas horizontales están en la forma y es igual a un número, ahí por eso podemos decir que el eje de simetría es y igual a K. Sin embargo, la directriz pasa a ser una línea vertical. En la parábola horizontal la directriz es vertical y todas las rectas verticales son de la forma x igual a algo. Ese algo en la parábola es h. Así que x es igual a h. En el caso de la directriz es h menos c. H es la coordenada en x del vértice. Si le sumo c, llego al foco. Si le resto c, llego a la directriz. Por lo tanto, el foco es la coordenada
HK, H más C acompañado de K, y la directriz es X es igual a H menos C. X es igual a H menos C. Cuando C es mayor que 0, cuando C es positivo, usted tiene una parábola horizontal que abre hacia la derecha. Cuando usted tiene un C negativo, usted tiene una parábola que abre a la izquierda. Y se cumple las mismas fórmulas. El eje de simetría sigue siendo Y igual a K. El vértice sigue siendo el punto HK. El vértice es el punto HK. ¿Qué tengo que hacer para llegar del vértice al foco? Desplazarme a la izquierda. Pero eso no contradice esta fórmula, porque cuando C es negativo, H más C se convierte en una recta. Así que usted directamente va a llegar al foco. Nota que la altura, como ya he dicho, la altura del vértice y el foco es la misma en la parábola horizontal que abre a la derecha y en la parábola horizontal que abre a la izquierda. Nota que la distancia del vértice a la directriz es C, pero ¿qué tengo que hacer para llegar del vértice a la directriz? Desplazarme C unidades a la derecha. Pero como en este caso C es negativo, cuando usted usa la fórmula de la directriz X es igual a H menos C y C es negativo, eventualmente esto se va a convertir en una suma. Por esa razón, usted está aumentando en X para poder llegar a la directriz en una parábola horizontal que abre a la izquierda. ¿Qué quiere decir? Aunque la parábola abra a la derecha o abra a la izquierda, estas fórmulas aplican igual a ellas. Recuerden, toda parábola que sea vertical tiene que tener la forma y menos k es igual a x menos h al cuadrado dividido entre 4c. Mientras, toda parábola horizontal tiene que estar en la forma x menos h es igual a y menos k al cuadrado dividido entre 4c. No podemos hablar en la parábola horizontal sobre dominio y campo de valores porque no son funciones.